Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, en 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. Si me pueden poner el... ok, por favor. Y ahí lo dejan, ¿sí? Ahí lo dejan. En la pantalla, por favor, hermanitos, ahorita no me pongan la cita esta, nada más la gente va a tenerlo ahí porque ahorita lo vamos a ver. Ahorita, bueno, si quiere dejarlo ahí, yo le voy a dar citas que usted me va a buscar ahí, en la pantalla. Vamos a hablar, hermano. Gracias, Dani, gracias. Vamos a hablar sobre qué es la adivinación, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, en esta hora estamos aquí delante de ti dándote gracias por este día de vida que nos has prestado, Padre, gracias. Te adoramos y te bendecimos, Señor, en esta mañana y te damos gracias por tus bondades y tus misericordias que son nuevas cada mañana, Padre. Bendice a mis hermanos, ayúdalos a prestar atención a tu palabra y guardarla en el corazón. Y ayúdanos, Señor, para poder compartir con otros lo que nosotros aprendemos aquí, Padre. Gracias, Señor. Amén. Muy bien. Vamos a hablar qué es la adivinación. La adivinación, hermanos, es la práctica ocultista para querer conocer y descifrar el futuro por medio de brujos y agoreros. ¿Qué es la adivinación? Es la práctica ocultista para querer conocer y descifrar el futuro por medio de brujos y agoreros. Y el propósito de la adivinación, hermanos, es develar o descubrir, ¿verdad?, lo desconocido, interpretar señales, obtener guías espirituales o entender el destino del hombre. Queremos saber nuestro futuro, qué va a pasar, ¿verdad? Y fíjese bien, es práctica de predecir el futuro o descubrir conocimientos ocultos. Otra definición es el intento de conocer el futuro o secretos ocultos mediante medios sobrenaturales, espíritus o prácticas paganos, excluyendo a Dios. Y es muy importante que nosotros conozcamos esta historia porque he visto yo predicaciones, hermanos, donde se dice que Saúl fue a consultar a la pitonisa y cuando pidió que Samuel viniera para que lo orientara qué hacer con respecto a la guerra, muchos predicadores enseñan que sí fue Samuel el que vino, pero no era Samuel, el verdadero, el auténtico siervo de Dios. No era. Y muchos predican, hermanos cristianos, que sí era él y que sí vino de los muertos, hermanos, a dirigir a Samuel, a Saúl, para la guerra. Vamos a ver. Esta práctica, hermanos, de la adivinación está prohibida por Dios. Vamos a ver, por favor, en la pantalla Levíticos 19:26. Vamos a ver, hermanos, como la misma Biblia dice, y esto acuérdese que lo escribió el Pentateuco. ¿Quién lo escribió? Los primeros 5 de la Biblia se llaman Pentateuco, son 5 libros y los escribió Moisés. Entonces, hermanos, eso fue lo que Dios le dijo a Moisés que escribiera. ¿Qué dice? Levíticos 19:26, no comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos. Deuteronomio 18, por favor. Deuteronomio 18, del 10 al 14. Del 10 al 14. 18:10, por favor. Dice, hasta el 14, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero,
ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, guarda esta palabra abominación, porque ahorita vamos a ver qué significa. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Aleluya. Porque estas naciones que vas a heredar, Dios los estaba metiendo a la tierra prometida, pero les está diciendo el motivo por el cual los iba a echar y les iba a dar esa tierra al pueblo de Israel. Dice, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti como pueblo mío, no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Gloria a Dios. Gracias. Abominación. ¿Qué es abominación? Dice el Señor que el que practique estas cosas y el que las practica, ¿verdad? Es una abominación a Dios. Bueno, abominación es repugnancia, es lo que Dios siente por esta clase de cosas. Es asco, es algo detestable, incalificable, repudiable, condenable y maldito. Todas estas definiciones, hermanos, no las da el diccionario acerca de lo que es una abominación. Ahora, porque para Dios esta práctica, ¿por qué es abominable para Él? Porque es que no le gusta que el pueblo de Dios, y se lo prohíbe y se los deja por escrito en el libro, en varios libros de la Biblia, ¿verdad? De que no lo practiquen, porque es algo abominable. ¿Por qué? Porque es contaminación demoníaca. Es la obra de demonios, de mentira y de engaño. En Levíticos 19:31 se nos dice, no se vuelvan, es un mandato de Dios para el pueblo, no se vuelvan a los encantadores, ni a los adivinos, ni los consultéis contaminándote con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Quién lo firma? Jehová, vuestro Dios. Jeremías 27:9 y 10. Guarde todas estas citas. Jeremías 27:9 y 10. Y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas ni a vuestros adivinos. Está hablando de los profetas falsos. No prestéis oídos a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia. El 10. Porque ellos os profetizan mentira para haceros alejar de vuestra tierra y para que yo os arroje y perezcáis. Bueno, esta práctica, hermano, por ser obra de Satanás, era castigado con la muerte. Levíticos 20:27, por favor. Levíticos 20:27. Dice, y el hombre o la mujer que evocare espíritus de adivinación ha de morir, serán apedreados. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a ellos serán muertos. Dice, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Isaías 8:19 y 20, por favor. Isaías 8:19 y 20. Dice, y si os dijeren, alguien les dijera por ahí, pregunten a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. ¿A dónde tenemos que consultar? A la ley y al testimonio. Y si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. A la ley y al testimonio es la palabra, lo que ellos tenían escrito, lo que Dios ya le había dicho a Moisés que escribiera y todo lo que él nos dejó. Dice, hermanos, fíjese bien, nosotros ahora sí vamos a ver Primera de Samuel 15. Nosotros vamos a ver lo que hizo Samuel. Vamos a estudiar, hermanos, a Saúl. Y vamos a ver cómo Saúl desobedece y es desechado. Saúl, hermano, fue el primer rey de Israel, ¿verdad? Después fue David, después fue Salomón y después fue Roboam y así siguió, ¿verdad? Saúl, hermano, es coronado rey. Entonces, ya cuando él sube pues al reino, el Señor le dice, ve pues y hiere a Amalek.
eran los amalecitas, era el enemigo del pueblo de Israel, y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres y niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Gloria a Dios. Vamos a ver el 8. Brínquese al 8. Y tomó vivo, fueron a la guerra y todo, ¿verdad? Convoca al pueblo y van a la guerra. ¿Y qué es lo que hace? Fíjese lo que Dios le dice. Y miren lo que Saúl hace. Y tomó vivo a Agar, rey de Amalec, cuando le había dicho que lo matara, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo, ¿qué hicieron? Perdonaron a Agar y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor y de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir como Dios les había dicho, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. El 11. El 11. Y vino palabra de Jehová a Samuel el profeta diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. 15 y 16. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído. El profeta viene a Samuel. Vamos a ver el 13. Dice: vino pues Samuel a Saúl y le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Dios, ¿verdad? De hacer como Dios me había dicho, de matar a todo el pueblo, de las ovejas y todo el ganado. Y Samuel le dijo: ¿cómo que has obedecido? Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo, fíjese bien, le echa la culpa al pueblo cuando él era el rey y él tenía la autoridad para decir que no y obedecer lo que Dios le había dicho. Dice: de Amalec los han traído. No dijo los hemos, los han traído. Dijo: porque el pueblo perdonó lo mejor de las vacas y para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Ya no era su Dios, era tu Dios. Tu Dios, ya no era mi Dios o nuestro Dios. Pero lo demás lo destruimos. Esto no le había dicho Dios que hiciera. Vamos a ver el 16. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Dijo: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Jehová te envió a una misión y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra para que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Entonces Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido. Fíjese, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agar, rey de Amalec. No, él no le había dicho que lo trajera. Y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín de ovejas y vacas las primicias del anatema. ¿Qué es anatema? Maldito. Agarró de lo maldito para ofrecer a Jehová, tu Dios. Querían obedecer, traer lo maldito a ofrecérselo en holocausto a Dios. Entonces Samuel dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención a lo que Dios dice que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste las palabras de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Gloria a Dios. El 24. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová tu Dios, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Muy bien, de ahí nos vamos ahí mismo. Busca el 28, capítulo 28. Primera de Samuel 28. Y Samuel, vamos a ver qué pasó con Saúl más adelante. Dice, vamos a ver el título aquí desde el 13 en adelante, es Saúl y la divina de Endor. Y Samuel había ya muerto y todo Israel lo había lamentado, ya había pasado mucho tiempo de lo que él había hecho.
Y le habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra ¿a quiénes? A los encantadores y a los adivinos. Y se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunim. Y Saúl juntó todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Guarde esto, Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí una mujer de Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí, tú sabes lo que ha hecho Saúl, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, tomando el nombre de Dios en mano, diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Y la mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Fíjate, ¿a quién te haré venir? Yo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas. ¿Qué has visto? Hasta aquí él no había visto nada. Todo era como la bruja le decía. La mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Él pidió uno, pero vinieron muchos. Y él dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces se entendió por lo que la bruja le decía. Él no estaba viendo nada. Entonces Saúl entendió que era Samuel, y humillado el rostro en tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí y no me responde más. Fíjese bien, ni por medio de los profetas, ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha desechado hasta hoy. Te ha hecho esto hasta hoy. Jehová entregará a Israel también contigo en mano de los filisteos, y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Hasta ahí lo vamos a dejar. Fíjese, de aquí vamos a empezar. Nosotros vemos que en el texto bíblico, vemos que Dios se había apartado de Saúl, lo había dejado por todas las desobediencias que en todo su reinado él había hecho, ¿verdad? Y Dios lo había desechado ya. Dijo: me pesa haberlo puesto por rey, lo voy a quitar. Y se buscó otro y ungieron a David. Pasaron años, porque Saúl estuvo como 30 y tantos años en el reinado. Entonces, fíjate bien, dice: Dios ya lo había desechado como rey, y estaba Saúl lleno de demonios, de celos, de envidia, de odio y de crimen. Si ustedes se acuerdan, cuando Saúl se da cuenta que Saúl iba a venir a reinar, ¿verdad? Le tuvo mucho coraje. Cuando las mujeres cantaban: David mató a 10,000 y Saúl a 1,000, ahí le entró el demonio, abrió las puertas, le dio coraje que dijeran que su siervo allí, verás, uno de sus soldados hubiera matado 10,000 y él nada más 1,000. Y le agarró una tirria, hermana, toda la vida, que siempre quiso matarlo. Intentó matar a David, a su propio hijo Jonatán, porque él sabía que Jonatán había hecho mucha amistad con David y quiso matarlo. Le aventó la lanza y Jonatán se quita, ¿verdad? Y también mató 85 sacerdotes de Dios, porque un sacerdote le dio pan a David cuando iba huyendo de Saúl, porque lo quería matar, para él y sus hombres. Entonces fue y mató 85 sacerdotes de Dios.
ya no estaba bien de su cerebro, hablaba solo, ¿verdad? Andaba mal ahí en su castillo ahí, ¿verdad? Entonces, este rey estaba loco y abandonado de Dios, endemoniado, hermanos, por no obedecer a Dios y por todas las matazones que él había hecho. Nosotros vemos a los filisteos en el 28:4, dice que se juntaron, ¿verdad? Otra vez para venir a pelear contra Saúl, ese ejército. Entonces Saúl estaba turbado, tenía mucho miedo y quería consultar a Dios, fue y consultó, pero Dios no le respondió ni por profeta, ni por Urim y Tumim, hermanos, ni por ningún medio legal. ¿Okay? El profeta y todos ellos, el Urim, todo tenía que consultar a Dios, como lo leímos, pero Dios no le contestó. Ya Samuel había muerto hacía como 2 años antes y no contaba ni con Dios, ya no contaba Saúl con Dios, pues Dios no le contestó ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas, y no sabía qué hacer. ¿Vea? Y dijo, ¿qué dice Isaías 57:21? Dice, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Él estaba turbado, no tenía paz, no sabía qué hacer, estaba muy mal. Y Dios le dice a sus hijos en Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. ¿Por qué estaba turbado? Porque Dios ya no estaba con él. Entonces Saúl, en este estado de miedo, de turbación, de rebelión contra Dios, ¿qué fue lo que hizo? Él fue, hermano, a humillarse ante Dios, a pedirle perdón a Dios. Nunca. Entonces, ¿qué hizo? Consultó a una bruja. Dijo, búsquenmela por ahí. Y la buscaron, la encontraron. Entonces consultó a una bruja, siendo que él mismo las había echado de la tierra de Israel. ¿Vea? 28:3, lo leímos ahí. En el 23 dice, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y a los adivinos. 28:3 nos dice ahí. Saúl pues fue hundiéndose, hermano, en una espiral que iba hacia abajo, hasta que se perdió. Y mira, hermano, aquí hay que tener cuidado con las desobediencias, porque él, hermano, empezó a desobedecer y de ahí se fue hacia abajo. Nunca ya más obedeció a Dios, siempre él hizo como él quiso, hermanos. Y se llega cuando él conocía a Dios, conocía la ley, conocía a los profetas, conocía todo, pero se desvió totalmente. Y en tanta desobediencia llegó a un punto el rey Saúl, hermano, que llegó a un punto de no retorno. Porque decimos, no, es que Dios hasta el último momento está ahí haciéndonos la lucha, sí, muchas veces. Pero en el caso de Saúl ya no. Fue tanta la desobediencia de todo lo que hizo, hermano, de matar hasta los 85 sacerdotes de Dios, hermano, que estuvo en un punto de ya no pudo retornar, ya no se pudo arrepentir, ya no pudo. Y qué feo saber que en vida Dios lo desechó desde vida, hermano, y él estaba perdido totalmente ya, desechado por Dios, hermano, qué feo. ¿Verdad? Entonces le dice, yo te ruego, suplicándole a la bruja, que me adivines por el espíritu de ¿qué? De adivinación, 28:8, y me haga subir a quien yo te dijere. Y la bruja le dice, ¿a quién te haré venir? Y él le dice, hazme venir a Samuel. Ya Dios había dicho que no fueran, hermanos, con los adivinos, ni a evocar nada de los muertos, ni a hacerlos venir, ni nada. Deuteronomio 18, 10 y 11, ahí lo leímos. Saúl pretendía, fíjense bien lo que él quería, pretendía comunicarse con Samuel, que ya se había muerto, que ya se había ido 2 años antes, por encima de lo que Dios decía en la ley, en Levítico. Él quería consultar a Samuel para que lo orientara como lo hacía en vida, cuando él todavía era obediente. Pero en vida de Samuel, él le dijo, ya no más volveré a ti. En el 15:35 se lo voy a leer lo que dijo palabra de Samuel. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, después de lo que pasó con los amalecitas. Nunca lo volvió a ver en los otros
años, añísimos pasaron, 30 y tantos, que él ya no tenía comunicación con Saúl. Y Samuel, fíjese en el 15:26 dice, y Samuel respondió a Saúl, no volveré. Le dijo, por favor, yo sé que pequé, pero vuélvete conmigo y por favor vete ya conmigo y ayúdame delante del pueblo, ¿verdad? Vamos a ver qué dice el 15:26 de Primera de Samuel. ¿Qué dice 15:26? Y Samuel le respondió a Saúl, no volveré contigo. Porque le decía, ven conmigo, acá con el pueblo, porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey. Entonces, hermano, tú desechaste la palabra de Jehová y ahora Saúl quiere comunicarse con Samuel a través de un espíritu de adivinación. Ya Dios no le respondía a Samuel, ya no lo vio en 30 y tantos años, hermanos, él murió y él quería comunicarse con Samuel. 18:12. Y viendo la mujer a Samuel, cuando ya le dice, tráeme a Samuel, ¿a quién quiere venir? Pues tráeme a Samuel. Dice que viendo la mujer a Samuel, la bruja le está diciendo que ella lo está viendo. No está viendo Saúl absolutamente nada. Es lo que la bruja le está diciendo. Y viendo la mujer a Samuel, no dice que Saúl lo vio. Aquí debemos entender que la Biblia está haciendo el relato. La Biblia está relatando, ¿verdad?, conforme lo presenta la bruja y conforme lo acepta Saúl. No está diciendo la Biblia que era Samuel el auténtico, está diciendo lo que la bruja dice. La Biblia solo está registrando. Saúl quería a Samuel y la bruja le trajo a Samuel, no el Samuel de Dios, sino el Samuel de la bruja. Ella no podía decirle a Saúl, ay, no, ¿sabes qué? Pues no puedo traértelo. Yo no sé si Dios le va a dar permiso allá donde lo tienen. ¿Se acuerdan que, bueno, ahorita vamos para allá? Dijo, ella sabía que era el rey Saúl. Dice, ella no podía decirle que no se lo podía traer. Ella sabía que era el rey Saúl y que era ¿por qué sabía esta bruja? ¿Por qué sabía que era Saúl? Cuando le dijo, no, es que Saúl dijo que esto y que el otro. Y Saúl se pone y le dice, no tengan miedo, yo vive Jehová, que no te pasará nada. ¿Por qué sabía ella desde un principio? Ella se hacía que no lo conocía porque él llegó disfrazado. Pero ella sabía que era él. ¿Por qué sabía? ¿Por qué sabía? Saúl, hermano, era un hombre que de aquí, no es de aquí. Dice que del hombro para arriba era más grande que todos los hombres del pueblo de Israel. De aquí para acá, ¿cuánto es? ¿Serán unos 20 centímetros o 30, 25? Bueno, todo eso, cuando él lo vio, ella sabía que era él. Ahora, fíjese bien. Aquí vemos, ¿verdad?, que le dice, debemos entender que la Biblia solamente pues está haciendo el relato. Ahora, Saúl quería a Samuel y la bruja le trajo a su Samuel, no el de Dios. Ella no podía decirle, no te lo puedo traer. Ella sabía que era el rey Saúl, que era un hombre de los hombros más altos, ¿verdad?, que de todo el pueblo. Y no cualquier hombre había jurado por Dios decirle, no, vive Jehová, que no te pasará nada. ¿Por qué confió la bruja en lo que le decía ese desconocido de que no le iba a pasar nada? ¿Con qué autoridad le decía a ese hombre que no le iba a pasar nada? Cuando él le dijo eso, ella sabía, pues ya me está diciendo que no me va a pasar nada. Ya sabía que era el rey. Entonces sí le dijo, pues ¿a quién te hago traer? Pues tráeme a Samuel, y le trajo al Samuel que él pedía. Pero dice, mándalo traer por el espíritu de adivinación. ¿Y qué es el espíritu de adivinación? Un demonio. Y eso le estaba pidiendo, ¿verdad? Entonces, fíjese bien, dice, no cualquier hombre habría jurado por Dios que no le pasaría nada malo a la bruja, ni vendría muerte para ella, porque ella sabía que estaba la muerte, hermano, para los brujos y adivinadores y encantadores. ¿Por qué confió ella en la promesa de un desconocido si ella no lo hubiera conocido? ¿Por qué? Porque ella ya sabía. No era un desconocido para ella, ella ya sabía que era Saúl. Y cuando él le prometió y le dijo que no le iba a pasar nada, pues entonces ya con todo el gusto le siguió el jueguito a él. Fíjate bien. Dice, ¿por qué confió ella en la promesa de un desconocido? ¿Y qué poder tenía ese hombre para asegurarle que no le pasaría la muerte? Y ella creer y confiar en ese hombre para seguir con la sesión espiritista. ¿Por qué? Porque ella ya sabía que era él.
Ahora fíjate, ella sabía que era Saúl, solo Saúl podía prometerle seguridad. Ningún hombre en todo Israel le podía prometer seguridad más que el rey. Y la protección que ella necesitaba. Y si de verdad hubiera sido el Samuel de Dios, ¿usted cree que el verdadero Samuel de Dios, hermano, hubiera seguido el juego de la bruja para hablarle a Samuel? Para hablarle a Saúl, perdón. Si hubiera sido el de Dios, ¿qué hubiera hecho? ¿Qué hizo Samuel, hermanos, cuando Saúl no mató al rey Agag? ¿Qué hizo? Lo mandó llamar y le dijo, tráiganme a ese. Tú no lo mataste, Dios te dijo que lo mataras, tráiganmelo para acá. Y Samuel lo mató al rey. ¿Usted cree que Samuel, qué hubiera hecho con la bruja? Hubiera hecho lo mismo. Pero fíjese bien, hermanos, Samuel no se hubiera sujetado a lo que la bruja le estaba diciendo. Fíjate, la hubiera condenado, porque eso decía la palabra. Y Samuel siempre fue un hombre íntegro, hermanos, delante de Dios. Ahora, ¿en qué cabeza cabía que Samuel iba a obedecer a la pitonisa y venir a responder al llamado del demonio? Si Dios ya no le contestó a Samuel por los métodos legítimos, ¿cuál es el método legítimo de Dios? Por la palabra, por los profetas, por sueños, por Urín y Tumín. Bueno, ningún método legal, por ningún método le contestó. ¿Y usted cree que Dios, hermanos, iba a contestarle por medio de una bruja? Si por el método legal no lo hizo, ¿por qué le iba a hacer por el lado chueco? ¿Está entendiendo? No era el Samuel de Dios, era el Samuel de la bruja. Samuel no se hubiera podido sujetar al llamado de un demonio. La bruja sigue el juego y le dice, ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. Y él le pregunta, ¿qué has visto? Él no había visto nada. 28:13. Y ella responde, he visto dioses que suben de la tierra y esos eran demonios. Se pidió uno a Samuel, supuestamente, y salieron muchos. Lo que salió entonces fue el Samuel de la bruja, un demonio de adivinación. Y él pregunta, ¿cuál es su forma? Vemos aquí, hasta aquí, que Saúl no había visto nada. Solo él se estaba guiando por lo que la bruja le decía que veía. Entonces Saúl dependía, hermanos, enteramente de lo que le dijera la bruja. En el 28:14 dice, ella le dice, ve un hombre anciano y viene cubierto de un manto. Acuérdese que los profetas siempre traían el manto profético. Ella sabía, ¿se acuerdan cómo Elías le dejó el manto, se le cayó y le cayó a Eliseo? Bueno, ese es un manto que los profetas traían. Ella sabía cómo era Samuel, también sabía, por eso le dijo, yo veo un anciano y que trae un manto y que esto y que el otro. Hermanos, ¿cuántos años estuvo Samuel juzgando al pueblo de Israel como juez, como profeta y como sacerdote? No contando que Samuel estaba desde niño, porque Ana lo dejó ahí su mamá, ¿verdad? Desde los 5 años, desde que lo destetó. Y siguió, vamos a suponer que entre 25 y 30 años haya tenido Samuel, hermanos, cuando empezó en el ministerio, los 3 ministerios que tuvo, como a los 30. Cuéntele de 30, porque acá nos dice más adelante en la Biblia que él murió muy anciano, ya estaba muy anciano. Vamos a suponer que haya tenido 80 años, para no ponerle los 90, ¿verdad? Ok, cuéntele, 30 años, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Más o menos entre 50 y 60 años, si vio los 90, estuvo Samuel en el pueblo de Israel. ¿Usted cree que la bruja nunca llegó a conocer a Samuel? Claro que sí, porque los juzgaba. Lo conocían como profeta, juez y sacerdote. Lo conocía. En la coronación de David, ¿quién lo coronó? ¿Quién lo ungió? Samuel. Entonces sí lo conocía. Sí lo conocía. Entonces ella le dice, ve un hombre anciano y viene cubierto de un manto. Ella sabía cómo era Samuel, él juzgó a Israel todos esos años. Entonces, gloria a Dios, nosotros vemos pues que sí, ¿verdad? Sí lo conocía. Entonces la bruja tenía que haberlo visto alguna vez. Entonces Saúl entendió por lo que la bruja le decía, ¿verdad? Que era Samuel.
porque se lo detalló cómo era, ¿verdad? Por la descripción que le dio la mujer. Dios desechó a Saúl y no le respondió de ninguna manera por los métodos legales y bíblicos, ¿verdad? Porque lo iba a hacer a través de una manera que Dios condenaba. Ya vimos todos los versículos, empezando en Levíticos, Deuteronomio y demás, que estaba prohibido que él se consultase a los agoreros y a los adivinos, porque era una cosa abominable. Dios lo dijo por escrito, ya lo conocían. Saúl pidió en el 28:8 y dijo: te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, no por parte de Dios, por el espíritu de adivinación, y me haga subir al que yo te dijere. ¿Y a quién pidió? A Samuel. Ahora, si pidió un espíritu de adivinación, entonces Dios le mandaría un santo como Samuel. ¿Usted cree que Dios hubiera permitido, si no le contestó por lo legal, y hubiera contestado a través de una bruja? Hermano, es inconcebible. Nunca Dios lo hubiera hecho. Y Samuel nunca hubiera aceptado el llamado de una bruja para venir a hablarle a Saúl. Nunca. Sino, Samuel en vida se sujetó a Dios. ¿Usted cree que Dios, que es el que sabe, hermana, quién está aquí? ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, en la lectura que está ahí en Lucas 16? No me acuerdo si es 16 o es el 19. Ahorita por ahí va a salir la cita. Donde vemos que el rico y el Lázaro mueren. Murió Lázaro y luego muere el rico. Y dice que el rico, estando en tormentos, alzó sus ojos y vio a Lázaro de lejos en el seno de Abraham. Los dos estaban en el Hades, pero uno estaba en tormentos, como dice la Biblia, dice, y estando el rico en tormentos, vio a Lázaro de lejos en el seno de Abraham. De aquel lado, hermano, estaba Lázaro en paz, tranquilo, no estaba en tormentos, mientras que el rico sí estaba. Ese era el lugar de los muertos y es llamado Hades. Bueno, entonces, ¿cómo iba el llamado de la bruja? Sacar a Samuel de ese lugar del seno de Abraham para que él viniera a la consulta espiritista, hermanos, que ella estaba haciendo. Fíjate, dice que Samuel se humilló a tierra con gran reverencia, lo que no hizo en vida delante de Dios. Y empieza a hablar el demonio por los labios de la bruja. Ya ahí supuestamente el espíritu de Samuel entró a la bruja y la bruja empezó a hablar haciéndose pasar por Samuel. Yo estuve hace muchos años en una sesión espiritista porque tenía una tía que era espiritista y ya cuando se echaba el bálsamo, una botella así como de agua bendita que ellos tenían allá en su templo espiritista, y se bañaba con eso, se rociaba así y luego ya se paraba, se presentaba, levantaba la mano y decía: soy fulano de tal, del año no sé qué, y el indio no sé qué, y el médico fulano de tal, y ya le empezaba, y entonces ya se sentaba y la persona que es consultante aquí, y él decía: ¿qué quieres saber? Y ella ya le decía: quiero saber dónde está mi papá, que esto y que el otro, hace mucho que no sabemos de él. Y él luego dijo: espérame, supuestamente se iba y le traía la dirección de lo que ella estaba pidiendo, y bueno, ya la consulta. Le digo porque así es. Yo estuve allí y me consta que así es, así trabaja el diablo. Entonces dice que empieza a hablar el demonio por los labios de la bruja y le dijo: ¿por qué me has inquietado? Saúl no vio a Samuel, solo era lo que la bruja le decía. Entonces cuando empieza a hablar Samuel, ¿por dónde cree que le habló si él no estaba viendo nada? Por los labios de la bruja. Fíjese, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? ¿Ustedes creen que Dios hubiera permitido que el espíritu de Samuel hablara por los labios de la bruja? No. Por los labios de una mujer inmunda, contaminada por ser instrumento de los demonios para hablarle a un impío, rebelde, asesino e impenitente como era Saúl. Nunca hubiera pasado eso, hermanos, jamás. Y Samuel dijo, primera de Samuel 28 del 15 al 16 y luego el 19, dice: y por estas palabras que dijo este espíritu, algunas personas piensan que fue Samuel el verdadero Samuel. ¿Por qué me has inquietado haciéndome venir? Pues, ¿qué quieres? ¿Verdad?
Pero ya hemos dicho que la Biblia está narrando lo que estaba sucediendo. No está dando testimonio que fuera el verdadero Samuel, solo está registrando la sesión espiritista. Se está escribiendo lo que estaba pasando ahí. Nunca se está diciendo que era el verdadero Samuel, nunca, solo es un registro. La Biblia hace el relato conforme a la bruja lo presenta y conforme Saúl lo acepta. Saúl pretendía en el 28, 15 y 16 poner a Samuel por encima de Dios, dice. Dice, y Samuel dijo, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Samuel respondió, ok. Y luego ya el 19, ahí, fíjate bien. ¿Qué dice el 19? 28, 19. Pónganmelo. Y Jehová, fíjese lo que le responde cuando a la pregunta de Saúl, fíjese lo que dice el demonio. Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. Estaréis conmigo. ¿Quién estaba hablando? El espíritu de adivinación. Entonces iba a estar con ese demonio, no iba a estar con el auténtico Samuel. ¿Por qué? Porque Samuel nunca estuvo en el lugar de tormento. Nunca iba a estar, hermanos, Saúl y Samuel juntos, porque esos iban a estar en el seno de Abraham en aquellos tiempos. Entonces, ¿quién le estaba diciendo que iba a estar con él? El demonio. Saúl pretendía poner a Samuel por encima de Dios, pretendía tener acceso a Samuel marginando a Dios. Tú a ver, Samuel, dime qué hago porque los ejércitos están allá, ¿qué debo de hacer? Y usted cree que Samuel de él hubiera dicho, pues haz esto y esto y esto. Samuel lo único que hacía era decirle a Saúl lo que Dios le decía a él. Saúl consultaba a Samuel, Samuel consultaba a Dios, y Dios le decía, salgan a la guerra, no salgan a la guerra. Entonces quería poner a Samuel por encima de Dios para que él le dijera cuando ya no era posible. Fíjate, quería que Samuel lo favoreciera, invalidando la palabra divina que prohibía la evocación de espíritus de los muertos. Ni legalmente, ni doctrinalmente, ni bíblicamente podía ser el espíritu de Samuel. Era el espíritu de adivinación allí. Bueno, pero ¿y cómo sabía el demonio, hermano? Saúl ya estaba desechado por Dios desde hacía muchísimos años. ¿Y usted cree que él no sabía cuándo iba a morir Saúl? Hermana, en el reino de allá de espiritual, hermano, se saben muchas cosas. Él ya sabía que iba a haber guerra y que hasta ahí llegaba la vida de Saúl. Ese espíritu diabólico no le dijo qué hacer. No le dijo, no, pues vas a hacer esto y esto. No se lo dijo. Él quería saber qué hacer, pero no se lo dijeron, ¿verdad? Solo añadió una cosa ese demonio. Añadió que Israel perdería la guerra con los filisteos, y también añadió que al otro día estaría con él. 28:19 se refería a la muerte de Saúl. Mañana tú y tus hijos estarán conmigo. Si hubiera sido Samuel, el auténtico Samuel, no le habría dicho mañana estarás conmigo, porque el verdadero y el auténtico Samuel no podía estar en compañía de un hombre que no era de Dios. Un cristiano no puede estar en el mismo lugar que un impío, que un malo y un perverso. Fíjate, él estaba en el seno de Abraham, no en el Hades, en el lugar de los tormentos, ¿verdad? Entonces nosotros vemos aquí, hermanos, que realmente no fue el Samuel de Dios. Y aparte, fíjese, nosotros a veces pensamos, bueno, pues que a lo mejor sí, esto. Mire, en Lucas 16, del 23, 24 y 26, si lo ponen ahí para que ustedes verifiquen lo que yo les digo, pónganlo. Entonces él, dando voces, el rico, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. El 26, pero ahora este es consolado aquí, tú atormentado. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, el 27. De manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden pasar de allá para acá, ni de aquí para allá. Entonces se le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre y bla, 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 bla.
Ya conoce usted la historia. Entonces, si allá en el mundo espiritual no podían pasar estos de allá, del lugar de tormento al seno de Abraham, ni del seno de Abraham al lugar de tormento, ¿cómo es, hermanos, que pudiera este Samuel salir, hermanos, y venir a donde estaba la bruja para darle la consulta a Samuel sin el permiso de Dios? Entonces nosotros vemos que no era. Usted va a encontrar muchas predicaciones de muchos predicadores que le van a decir que si fue Samuel, que porque Dios es soberano y que Dios hace como Él quiere, pero Dios puede transgredir la propia palabra escrita. Que si no le contestó por el lado legal, se iba a hacer al lado de una bruja para que por medio de la sesión espiritista le diera permiso Dios a Samuel para venir y que hablara a través de los labios de la bruja. Nunca, pero eso enseñan muchos. Y esto no es así. Entonces dice que el auténtico Samuel no estaría con Saúl, así que no podía decirle mañana estarás conmigo. El demonio de adivinación sí se lo podía decir porque Saúl estaría con él en el infierno, en el tormento. Samuel dice que cayó a tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por esas palabras y estaba sin fuerzas, nos dice la palabra. Así están los hombres y las mujeres sin Dios, caídos y sin fuerzas, sin la dirección de Dios. Bendito sea Dios, hermana, que nosotros tenemos al Espíritu Santo y nosotros, hermana, nos dirigimos por Él. Estando en cansancio, en fatiga, como lo veíamos en la mañana, estamos, hermanos, mal, pero el Espíritu Santo nos habla y nos dirige. Tenemos a Dios, tenemos la Biblia. Pues él no tenía nada. Y qué triste, hermanos, caminar sin Dios, sin dirección de Él. Saúl, hermanos, había escuchado en su coronación como rey estas palabras. Hermanos, vamos a ver Primera de Samuel 12, 14, 15 y 25. Primera de Samuel 12, 14, 15 y 25. Dice, aquí está la coronación de Saúl. Y miren las palabras de Samuel que le dice al rey y que le dice al pueblo. Estaba todas las tribus, las 12 tribus de Israel estaban ahí en la coronación. Y él le dice, si temieres a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servir a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyen la voz de Jehová, y si fueren rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará con vosotros, como estuvo con vuestros padres. El 25. Mas si perseveraren en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Saúl todo el tiempo estuvo mal en todo su reinado sin Dios. Dios ya no estaba ahí. Entonces, hermanos, en Primera de Samuel 31, vamos a ver cómo terminó Saúl, desobedeciendo hasta el último momento de su vida. Primera de Samuel 31, del 2 al 5. Fíjate bien. Y siguiendo los filisteos a Saúl, ya en la guerra, ¿verdad? Como le había dicho el espíritu de adivinación, dice, estaba Saúl y sus hijos. Entonces dice que mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y ya arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces Saúl dijo a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Pues lo iban a atormentar. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Sígale, el 5. Entonces tomó Saúl su propia espada, porque el otro no quiso hacerlo, ¿verdad? Tomó su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. ¿Cuál fue la última desobediencia de este señor rey? Quitarse la vida. Nadie, ¿qué decía los 10 mandamientos?
no matarás. Y al entrar en no matarás también influye, hermano, en no te quitarás la vida tú mismo, no te suicidarás, porque te estás matando a ti mismo. Entonces, hermana, nosotros vemos que él murió quitándose la vida, él mismo. Saúl murió transgrediendo la palabra de Dios y haciendo su voluntad. Este es un principio bíblico clave que enfatiza que la obediencia sincera a Dios es más valiosa que los rituales, que los sacrificios externos, sin un corazón sumiso a Dios. La obediencia, escuche esto, es una llave de oro para nuestra vida espiritual. Pero es que es que a veces nosotros sí queremos ser buenos y nosotros queremos hacer lo bueno como Dios nos manda y todo, pero pues es que a veces se nos va. Bueno, hijitos, estas cosas os escribo para que no peques. Esto está aquí escrito para que no peques. Conoce la voluntad de Dios. Pero si pecares, porque el pecado nos alcanza, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y inmediatamente decir, Señor, perdóname, no debí, ya dije, ya pensé, ya hice, por favor, perdóname, me duele. Y empezamos a llorar porque, ¿sabes qué, Señor? Perdóname, no debí. Entonces usted llora, ¿verdad? Porque a usted le duele haber pecado. Una persona que peca le duele. Ay, Señor, pues, perdóname. No lloramos, ¿sabes qué? Me duele. Va con él. Primera de Samuel 15:22. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que todas las ofrendas que le podamos traer. Una de las ofrendas que nosotros venimos a darle los domingos y los días en que usted ora, hermana, es la adoración. Nosotros adoramos a Dios y le cantamos y lloramos y moqueamos en su presencia, hermanos. Es una ofrenda que nosotros no podemos darle cuando nosotros estamos mal, en pecado. La alabanza no pasa el techo. Tenemos que ponernos a cuentas primero. Deja tu ofrenda primero y ponte de acuerdo con tu hermano y entonces luego ya vienes, ¿verdad? Cierre sus ojos y vamos a orar. Ok, ya quedaron, ahora sí, bien, ¿verdad? Ya se quitó la duda de que si sí fue Samuel el verdadero y no. Dani me mandó un estudio y le dije, Samuel, ¿sabes qué? Dani, vamos a sacar un estudio sobre eso para saber si sí fue Samuel o no fue el verdadero, ¿verdad? Ok, pues ya quedamos en que no era el verdadero, ¿verdad? Que fue un demonio que se manifestó. Vamos a orar. Repita conmigo. Señor, perdona todas nuestras faltas. De cualquier forma, manera con la que te hayamos ofendido, de pensamiento, de palabra, de omisión. Ayúdanos a amarte y a obedecerte y a valorar lo que nos has dado y cuidarlo, pues es un privilegio servirte. Ayúdanos a guardar lo que aprendimos de la vida de Saúl y a aprender de él para no descuidar nuestra vida espiritual. Ayúdanos a permanecer humildes ante ti, que no hagamos nuestra voluntad, sino la tuya. Gracias por tu bondad, tu misericordia y tu paciencia. Ayúdanos a amarte como tú mereces. Y perdónanos si en alguna ocasión, cuando aún no te conocíamos, o después de alguna manera, hayamos consultado, hasta aún con el hombre, lo que podíamos hacer sin consultar contigo. Gracias, Señor, por tu perdón y tu paciencia. Te adoramos y te bendecimos en esta mañana y estamos agradecidos contigo por lo que haces por nosotros. Gracias, Señor.